¿Qué tal amigos? ¿Qué tal amigas? Sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a esta tribuna en el canal de YouTube de @LaserPisoDeportivo. Hoy un nuevo episodio, hoy un nuevo capítulo del podcast Láser Deportivo y hoy llega un campeón de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Es el 8º episodio y es el primer ciclista, Luis Barroso, campeón de la Vuelta al Táchira en 1992, y lo vamos a tener aquí contando historias, contando anécdotas, las vivencias. Luis Edgar Barroso Gómez, oriundo del barrio Libertador de San Cristóbal, y va a estar aquí con nosotros contando parte de su historia encima de la bicicleta y fuera de ella, con la preproducción de Iker Boniek Ramírez Sarmiento, la postproducción, la producción del colega periodista José Daniel Vera. Les decimos bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Láser Deportivo. Luis, gracias por estar aquí. Gracias. Bienvenido. Usted es el primer ciclista, el primer pedalista en esta tribuna. Le saludamos. Bienvenido y gracias por tomarse el tiempo para estar con nosotros. Muchas gracias, Wilmer, por la oportunidad. Para mí es un placer y un honor estar aquí en su programa Láser Deportivo. Y bueno, muchas anécdotas, muchas cosas que tengo que decir. Y pues agradecido de estar aquí en los estudios. Le cuento algo. Hay muchas historias que están escondidas que las vamos a ir destapando de a poco. ¿Usted dónde nació? Yo nací aquí en San Cristóbal, en el Hospital Central. ¿Y se crió ahí en el barrio Libertador? Sí, prácticamente toda mi infancia fue ahí en el barrio Libertador, en la casa materna. Ahí fue donde me crié y ahí fue donde pues, hice varios tipos de deportes. Jugué fútbol, béisbol, básquet, voleibol. En la cancha que por cierto lleva hoy en día ya mi nombre. ¿En algún momento fue karateca también? Sí, antes de ser ciclista, mi papá, bueno, ya hoy no está con nosotros, estuve en Hapkido, karate, estuve 2 años practicando, llegué hasta cinturón rojo, pero un día llegó mi papá y me dijo que si me gustaba el ciclismo, y entonces me llegó con una bicicleta y empecé en el velódromo de aquí de San Cristóbal. En algún momento, recuerda usted, porque las mamás, los papás dicen, bueno, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, que sea abogado, que sea arquitecto, que sea periodista, sí, que estudie alguna carrera profesional. Hay muchas alternativas universitarias para el joven tachirense, pero ¿en qué momento dice, bueno, yo no voy a estudiar, yo voy a ser pedalista, yo voy a ser ciclista, yo quiero ganar la Vuelta al Táchira y quiero ser parte de la historia del ciclismo en Venezuela? Bueno, en realidad no, o sea, cuando dejé de karateca, mi papá pues fue muy aficionado siempre a lo que fue al ciclismo, al boxeo y al béisbol. Fueron los 3 deportes que siempre le gustaba a mi papá, pero él me regaló una bicicleta un diciembre y fue cuando yo empecé a andar para arriba y para abajo ahí en el barrio, que antes de eso había un vecino que él entrenaba voleibol ahí, se llama Octavio, y él vio que me gustó, que yo veía que tenía como condiciones. Fuimos al velódromo, pero imagínense que en ese año, creo que era el 83, cuando yo me inicié en el ciclismo, no aceptaban por la edad, que era muy joven, o sea, era muy joven. Era muy pollo, dicen ahora. Sí, pero hoy en día ya niños de 4 o 5 años ya están en el ciclismo, pero en esa época no entendía por qué. Entonces fue cuando ya mi padre me compró la bicicleta y entonces me preguntó que si me gustaba, y ahí fue cuando comencé en el ciclismo, sin saber las condiciones que iba a tener, porque yo después luego empecé en la pista con Freddy Cortés, fue cuando comencé, y luego sí empecé en la ruta con Osman Pulgar. Con Osman del Papucho Pulgar. Sí. Ese es un tema que vamos a ir desarrollando. Usted integró la escuela de ciclismo del club de la Lotería del Táchira. Yo recuerdo que en aquella época el primer pedalista salido de la escuela fue Samuel Villamizar, si mal no estoy, que venía de la escuela. De ahí también creo que salió Alexis Méndez, ¿sí? Y Luis Barroso sale de la escuela de Osman Pulgar, de la escuela de la Lotería del Táchira. Sí, exactamente. Yo, como te digo, yo comencé en la pista, luego también comencé en la ruta con Osman Pulgar. Corrí 3 años en el ciclismo en la categoría juvenil, que fue 84, 85 y 86. Y fue cuando ahí logré 3 vueltas de la juventud. Soy el único, el récord que tengo, que ostento de haber ganado 3 vueltas con la Lotería del Táchira.
el único pedalista en ser tricampeón de la Vuelta de la Juventud, vuelta que ganó Rigoberto Urán también, ¿no? Sí, sí, bueno, no recuerdo porque yo estaba fuera del país. Yo después me marché en el año 99, estuve 13 años fuera del país y sí me contaron que estuvo Nairo Quintana, también estuvo en la Vuelta de la Juventud, Rigoberto Urán, o sea, han venido ciclistas de renombre a esa vuelta. Cuénteme algo, porque esto es un tema para dar a conocer. Se estilaba en aquellos momentos de que el campeón de la Vuelta de la Juventud no repetía al año siguiente, es decir, que ya como la había ganado, le podía dar chance a los demás, pero usted se mantenía dentro de la edad, dentro de la categoría, y hubo una especie de discusión, pero al final de cuentas participó Barroso en la del 85, la volvió a ganar, y teniendo la edad, participó en la del 86 y la volvió a ganar. Sí, porque en esa temporada, digámoslo así, se corrían 3 años, que era a los 16, 17 y 18. Que fue cuando yo tuve la oportunidad que la gané en el 84, que estaba el Popi García, estaba Henry Ortiz, Leopoldo Torres, y en el 85 sí fue la mejor vuelta y fue una vuelta bastante... Esa es polémica. Esa polémica. La del 85, ya vamos a ir a ese tema, Luis. Sí. Entonces fue cuando yo tuve por el año calendario, pues se corrían 3 vueltas. Creo que hoy en día, o no sé hace cuántos años, solamente eran 2 años que podía correr. Bueno, ahí está el caso del hijo de Arles Méndez, que ganó 2 vueltas. Arles Méndez. Luis Mora también ganó 2 vueltas de la Juventud. El Chacarito. El Chacarito, exactamente. Pero lo único que ha logrado 3 victorias, 3 he sido yo. A ver, Luis, vamos a la Vuelta de la Juventud del 85, porque esa es polémica. Sí. Ustedes coronan el Alto de Palo Grande y comienzan a descender a buscar Lobatera y buscarle Michelena. Y en ese descenso, Alexis Méndez se cae Leonardo Sierra y Luis Barroso sigue adelante en la etapa. Usted era compañero de equipo de Alexis Méndez, sí. Y Alexis Méndez era el que estaba perfilado para ganar la Vuelta de la Juventud, pero en un acto de rebeldía Luis Barroso siguió dándole el papucho Pulgar que lo mandaba a parar. Cuéntenos de esos detalles de esa etapa de la Vuelta de la Juventud del año 85. Sí, lo que pasa es que a esa edad pues cualquier ciclista, lo que pasó en el caso lo digo porque yo lo viví en la Vuelta a la Juventud, el caso del hijo de Alexis, de Arles Méndez, que el compañero iba de líder, pero en la última etapa y ganó el hijo de Arles Méndez porque persiguió. Entonces en ese año 85 estaba Leonardo Sierra, Alexis Méndez, que era compañero mío, pero Alexis ya me la había hecho bajando para San Antonio. Sierra, Sierra competía por Trujillo. Y Alexis éramos compañeros, éramos los 3 que estábamos disputando la Vuelta a la Juventud, pero yo venía de ganar del año 84, pues quería mi segunda vuelta. Pero él, bajando hacia San Antonio, yo me fui de regreso, porque iba a Ureña y la llegada era en San Antonio. Y él me persiguió. Yo me di cuenta que él me venía persiguiendo. Siendo compañero de equipo. Y yo iba adelante porque el que tenía que perseguir era mi compadre Leonardo Sierra. Entonces me di cuenta, entonces ya teníamos había un roce ahí. Un roce ahí entre los... En la última etapa que llegaba a Colón, yo ataqué en la fábrica cementera ahí subiendo hacia Palo Grande y me fui adelante. Yo empecé a bajar, cuando yo voy subiendo hacia Michelena, yo veo que pasa un camión 350 con un ciclista, pero no sabía qué había sucedido. Cuando yo voy subiendo, me acuerdo muchísimo que llega el papucho Osman: Barroso, párate porque se cayó Alexis Méndez y Leonardo Sierra, pero no sabía que el que venía en el camión era Leonardo, solamente venía Alexis. O sea que a Leonardo lo recogieron y lo montaron en según el camión. Lo que ellos me contaron y lo que yo supe fue que bajando estaba un carro y Leonardo le llegó al carro y prácticamente está vivo de milagro. Y entonces Alexis Méndez también se cayó, pero el más perjudicado fue Leonardo porque él se partió los dientes, se partió la pierna, tuvo fractura y toda esa cuestión y fue el más perjudicado. Alexis se cayó, pero él siguió. Él siguió, pero usted no sabía. Yo no me la creía. Entonces un juez me dice: Barroso, no le haga caso a Oman, siga. Entonces uno por la adrenalina de ser el campeón de la vuelta, yo seguí, claro. Después que yo llegué y me coroné campeón, eso me miraban y al final Osman Pulgar también, pues todo molesto porque yo le había quitado la vuelta. O sea, lo reconozco, son momentos que uno en ese no piensa, ¿no? O sea, la adrenalina de uno como ciclista, pues de ganar. Usted cuando usted, lo primero que
que hay que destacar es que usted lo reconoce. Sí, claro. Que en la estrategia, en la táctica ciclística, usted falló. Usted no fue leal claro. Al equipo. ¿Sí? Pero después viene lo otro, que es el tema de ser chamo, de ser joven, del ímpetu, de ser rebelde, de ser malcriado, sí, y en la carretera dar el todo por el propósito individual antes que el colectivo. O sea, no sabía en realidad lo que había sucedido, ¿me entiendes? Porque no sabía si era verdad o era mentira. Pero yo sí había visto pasar a alguien, pero no sabía si era Leslie o era Leonardo. Pero era Leonardo, sí era el que venía en el camión porque venía grave en ese momento. Ese hecho de ser jóvenes y la polémica, la controversia de esa vuelta de la juventud del año 85 generó enemistad entre Alexis Méndez y Luis Barroso. Sí, claro, exactamente. Él duramos muchísimos años sin el roce, ni él me hablaba, ni... Claro, molesto, ¿no? Porque él en realidad pues él era el que tenía que haber ganado, porque yo el primero creo que era Leonardo, o era el líder, y el segundo era Leonardo Serra, y tercero era yo. Pero como ya me la había hecho, yo decía, bueno, yo ataqué, y entonces yo me fui, o sea, me bajé, entre Leonardo, que venía persiguiéndome, porque Alexis no perseguía porque yo iba adelante, pero se encontraron un vehículo que no sé de dónde salió y se... Problemas de seguridad. De seguridad. Bueno, tal vez o pasaron los jueces motorizados y no vieron, y el carro salió a alguna parte y él se estrelló casi prácticamente de frente. Pero usted, después de ese año 85, sigue en la escuela de ciclismo de la lotería, claro, y gana la Vuelta de la Juventud del 86. El 86 no gané todas las etapas porque, como le digo, sí fue compañerismo, o sea, gané solamente una y las demás se las dejé a todos. Porque ganamos sobrado esa Vuelta a la Juventud, y a cada compañero yo le dejé ganar una etapa. Yo gané montaña, regularidad, gané la vuelta, gané prácticamente todo. Creo que lo único que no gané fue la meta volante en esa vuelta. Esa fue la vuelta más, digamos, un poco más fácil. A ver, Luis, estamos conversando con Luis Barroso, el primer san cristobalense en ganar una Vuelta al Táchira. El primer tachirense en ganar una Vuelta al Táchira fue Mario Medina, pero el primer san cristobalense, el primero de aquí, del Valle de las Auyamas, de la capital de la mundial de la cordialidad, es Luis Barroso. Cuénteme algo. Usted venía de la escuela de ciclismo de la Lotería del Táchira. Ganó 3 vueltas de la juventud. ¿Y cómo es eso que usted nunca corrió en la categoría élite con el equipo de la Lotería del Táchira? Es decir, que la lotería formó un ciclista que después no le rindió frutos en la máxima categoría, en el máximo nivel. Cuéntenos de ese detalle. Sí, o sea, yo gané 3 vueltas de la juventud, y entonces en ese entonces estaba el equipo Cadafe y la lotería, que eran los 2 mejores equipos aquí de Venezuela y de San Cristóbal Táchira. El equipo Cadafe me llama y me dice, Barroso, te pagamos 1.700 eso fue en el 87. ¿Quién lo llamó? ¿Recuerda? Me llamó el ingeniero Jairo Rincón. En ese entonces estaba Carlos Sánchez, que ya hoy no está, y también Arnoldo Méndez, que era el director del equipo de Cadafe. Me llamaron me dijeron, bueno, te damos 1.700 para que se venga con nosotros. Entonces 1.700 bolívares. 1.700 bolívares en el año 87, imagínate, claro, cuando eso era plata. Y entonces la lotería me dice, Barroso, te vamos a dar 1.500. ¿Para dónde me iba a ir yo? ¿Sí me entiendes? O sea, si sabía, es lo que yo siempre he dicho con cualquier deporte, si saben que un deportista tiene condiciones, no lo dejen ir, págueles. Si tienen cómo pagarle, pues le paguen. Y la institución de la lotería en ese entonces estaba muy bien, digámoslo así. Es decir, que la lotería escatimó por 200 bolívares. No me los pagó, y entonces de ahí para acá empezó toda la controversia. El finado Mampuliar decía que cómo era posible que formaran ciclistas y se fueran para otro equipo. ¿Qué pasó en el año 88? Entonces fue cuando yo firmé con el equipo Cadafe. En el 87 vino mi primera Vuelta al Táchira, y uno como ciclista, yo tengo que prepararme bien porque yo quiero ganar la Vuelta al Táchira. Y me imagino que usted estaba en el ojo del huracán, ¿no? Claro. Porque lo forma la lotería, y entonces va a competir por el 87, de Surca Cadafe. El 87 hacía carreras y estaba metido ahí de juvenil. Yo estaba con Mario Medina, Carlos Alba, en ese entonces estaba Elio Villamizar, José Lindarte, Jesús Torres, finado Justo Galaviz. O sea, era un tremendo equipo. Samuel Villamizar. Samuel Villamizar, el Batato. El Batato Ruiz. José Batato, o sea, era un equipo fuerte en ese entonces. Yo, pues, en el 88, pues, quería ganar la Vuelta al Táchira como novato. Yo me preparé bien, me cuidé, nos concentramos en Siberia y toda esa cuestión. Y
fue cuando vino la Vuelta al 88, que vino el equipo ruso, con Vyacheslav Ekimov. Para ese momento era el equipo de la Unión Soviética. La Unión, cuando sí, uno le decía a los rusos, al decir los rusos que venían, eso era mucho... Claro, los soviéticos, porque todavía no habíamos llegado a la perestroika de Mikhail Gorbachev. Pero hablar de los rusos, la gente, la afición era... ¿sí? Y el mismo el equipo colombiano, porque el equipo colombiano venía un equipo a batallar, que en ese entonces vino Martín Farfán, que fue el que quedó su campeón, porque no, quedó cuarto o quinto, creo que fue porque Ekimov fue... Yo perdí la Vuelta al Táchira en el circuito. En el circuito. Ya vamos a hablar de esa historia. Ya vamos a hablar de esa historia porque estamos en que Luis Barroso no firmó por la lotería por 200 bolívares. Por 200 bolívares prefirió irse a la institución de Gaddafi Uribante Caparo, al equipo de Surca, con el ingeniero Jairo Rincón. Jairo Rincón, Carlos Sánchez, licenciado, y Arnoldo Méndez, que era el director deportivo. El director deportivo. En ese momento. Usted... Desde ahí ya tenía una relación minada de polémica y de controversia con Leandro Coco. Bueno, lo digo porque el periodista en ese entonces era Fran de Pablos, y Fran de Pablo, él siempre en ¿cómo se dice? En su periódico, en su columna, pues siempre nombraba, porque Leandro Coco dijo que mientras que él estuviera ahí dirigiendo la lotería, yo nunca iba a ganar una Vuelta al Táchira. Que fue cuando entonces, en esa vuelta, estaba de segundo, porque en Siberia se había colocado Farfán de líder. Segundo me había colocado yo a 10 segundos nada más. Venía el circuito, yo se me salió la cadena en ese momento, pero lotería había atacado. ¿A usted se le sale la cadena en la Avenida España antes de dar la curva para el estadio? Donde es la salida, más arribita de los pabellones, que es la salida del circuito, que normalmente siempre se hace ahí. Pero el lotería atacó. Cuando en el momento que ataca el lotería, a mí se me sale la cadena de la bicicleta. Atacan con Mario Medina. Atacó Mario Medina, Carlos Batato Ruiz, Leonardo Sierra, Ekimov y Farfán. Imagínate, los 5 de los mejores. Y eso atacaron. Cuando yo salí arriba, yo no me bajé de la bicicleta porque venía mi compañero Richard Parra en ese momento. Él me empujó, logré montar la cadena. Y cuando yo salí arriba, ya me llevaban... y entonces se me quedaron todos el equipo, yo solo persiguiendo, faltando 2 vueltas, y faltando una vuelta pincha Farfán, que era el líder. Entonces ahí hice la clasificación general, dio una vuelta increíble, porque el primero y segundo, que éramos Farfán primero y yo segundo, nos fuimos para atrás. Y Ekimov creo que se colocó de segundo, y el líder creo que era Mario Medina, porque al día siguiente venía una cronómetro. Y en la cronómetro recuerdo mucho que yo le gané por 1 segundo al Batato, siendo novato. Y Leandro Coco estaba molesto. ¿Cómo era posible que un novato le ganara la contrarreloj? Estaba molestísimo con el Batato. Y Leandro Coco lo conocía a usted. Claro, entonces, exactamente. Entonces, ¿qué pasó? Ellos le dieron para que yo no ganara la Vuelta al Táchira, porque ellos no querían que, como yo no firmé con el equipo Lotería, pasando de juvenil a mayor en ese momento, ellos le dieron, ellos sabían que al ruso les iba a ganar la vuelta, porque Mario Medina iba a quedar segundo o tercero, él no iba a ganar la vuelta porque al día siguiente venía la contrarreloj, y Ekimov era mucho más en la contrarreloj que Mario Medina. En la pista, y cuando hicieron el prólogo de esa Vuelta al Táchira, primero fue Ekimov, segundo Batato y tercero yo. Y en la cronómetro fue todo, Ekimov me sacó 38 segundos, segundo que yo, y Batato tercero. A 1 segundo le gané yo en la cronómetro. Aquella decisión de la Lotería del Táchira de atacar en el circuito de las Avenidas España y 19 de abril en 1988 privó que este señor Luis Barroso fuese el primer campeón de la Vuelta en condición de novato, porque no ocurrió así. Esa Vuelta al Táchira terminó Vyacheslav Ekimov como campeón. Luis Barroso terminó segundo con retraso cronométrico de 1.17. Mario Medina terminó tercero con retraso cronométrico de 1.21. Barroso le ganó el segundo lugar a Medina por 4 segundos. El cuarto en la general individual fue Martín Farfán, el líder destronado, el que tuvo un problema mecánico y terminó perdiendo la camiseta en el circuito de las Avenidas España y 19 de abril. Y el quinto fue alguien que luego escribió historia grande en el ciclismo venezolano, en el ciclismo europeo, Leonardo Sierra, el León del Maporal, con retraso cronométrico de 1.39. Historia sagrada, 1988, Leandro Coco diciendo que gane la Vuelta Ekimov, pero que no la gane Luis Barroso.
Sí, exactamente, así fue, porque como vuelvo y le repito, no corrí con la lotería, dijo que mientras que estuviera él dirigiendo el equipo de la lotería, yo no iba a ganar una vuelta al Táchira. Y en el 92 pasó algo que mucha afición no lo sabe, y cuando yo gané la vuelta del 92. Del 92 me cuenta luego, cuando se corrieron 3 vueltas en el mes de septiembre, 92, 93 y 94. La primera de esas vueltas en el año 92, ¿sí? Las que se corrieron fuera del mes de enero, la ganó este señor que está aquí, Luis Barroso, el del Barrio Libertador. Están ustedes en el podcast Láser Deportivo, hoy hablando de ciclismo, hoy hablando con Luis Edgar Barroso Gómez, del Barrio Libertador, campeón de la Vuelta al Táchira en 1992 y que está aquí en el podcast Láser Deportivo, en nuestro canal de YouTube, @LáserPisoDeportivo. Me tengo que ir a la pausa, me tengo que ir a la publicidad. Antes les quiero decir que si usted quiere contribuir, que si usted quiere apoyar, respaldar este proyecto de periodismo independiente, lo puede hacer por la cuenta Zelle, por la plataforma Zelle, con el correo electrónico fotosramirezsarmiento @gmail.com. Repito, fotosramirezsarmiento @gmail.com. Hoy hablando de ciclismo, hoy hablando con Luis Barroso, campeón de la Vuelta al Táchira en 1992. No se muevan, ya venimos. Cuando se combinan elegancia, calidad y protección, Tactical Galarraga, el calzado que te pone en acción. Tactical Galarraga, un escudo para tus pies. Ya en toda Venezuela, el calzado que marca la diferencia, porque lo seguro no quita lo elegante. Pedidos 0412-420-2132. Tactical Galarraga, un escudo para tus pies. Síguenos. @Galarraga Calzados. Somos Tienda Naturista Vida y Salud y tu bienestar es nuestra prioridad. En Tienda Naturista Vida y Salud te ofrecemos la mejor asesoría, productos de calidad a los mejores precios. En Tienda Vida y Salud encuentro todo lo que necesito. Y lo mejor, en Tienda Naturista Vida y Salud contamos con deliveries, envíos nacionales e internacionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito. Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería, fabricamos e instalamos cocinas, closet, puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocinetas, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro. Seguimos con este episodio número 8, capítulo número 8 del podcast Láser Deportivo. Hoy con Luis Barroso,
campeón de la Vuelta al Táchira de 1992, estuvo en el ciclismo europeo, corrió con el conjunto del Seur de España, estuvo con el equipo de Gianni Savio. Gianni Savio se fue de este plano, pasó al plano espiritual, pero dejó una huella. Ya vamos a hablar de Gianni Savio con Luis Barroso en esta conversación, en este episodio, con las vivencias, con las anécdotas, con las historias que han quedado de una carrera plagada de momentos, de detalles en el mundo del ciclismo con Luis Barroso. Luis, ¿en qué momento va a Europa? Usted no gana la Vuelta al Táchira del 88, queda ahí ese sabor amargo, la pude ganar, la cadena se salió, me atacó la lotería del Táchira, y después viene lo del Seur de España para ir a Europa. Sí, exactamente, en el año 88 cuando yo quedo subcampeón, hice varias carreras, entre eso la Vuelta a Trujillo, Vuelta a Venezuela. Y en el 89 fue cuando vino el equipo español, el equipo de Seur con, en ese momento, el director José María Pérez, hermano de Massimino Pérez, que el hermano mayor era el director del profesional. En eso entonces él le pregunta que quería llevarse un ciclista aquí de Venezuela. Entre eso me recomendaron con el profesor William Arcano, el licenciado Ángel Bustamante, que estaban en ese momento en la Asociación Tachirense, y entonces dijeron, mire, tenemos un ciclista, se llama Luis Barroso, su campeón de la Vuelta al Táchira, y entonces fue cuando José María Pérez habló conmigo para que me fuera. Me fui creo que fue febrero o marzo, para correr como aficionado, en el año 89, o sea, corrí la Vuelta al Táchira, pero antes, en el 88, yo había corrido el Tour de las Américas. El Tour de las Américas. El primer Tour de las Américas que hicieron, que vinieron ciclistas de renombre como fue Greg Lemon, Lucho Herrera. Luis Alberto Herrera. Exactamente, Luis Herrera vino aquí, vino Raúl Alcalá también. Raúl Alcalá. El mexicano. Sí, exactamente, el mexicano. A mí, uno de los ciclistas que me gustaba la forma, igual que Indurain, porque se le veía que pedaleaban con un estilo que no se veía el esfuerzo que hacía, ¿no? O sea, tenía estilo para montar, y Raúl Alcalá lo admiraba mucho, y cuando yo estuve en Europa, bueno, fuimos muchas veces en varias carreras como profesional, nos saludamos, hablamos, y esa cuestión, por cierto, lo tengo en el Face, a Raúl Alcalá. Eso fue en el año 88, y en el año 89, que fue cuando me contrató el equipo de Seur y me fui como aficionado. Y en el año 89, usted termina siendo el campeón de la Vuelta a Toledo, ¿no? Lo que llaman en el ciclismo español, llevándose el trofeo de Bahamontes. Sí, exactamente. Con el Seur, ¿no? Claro, ese fue el primer año. Yo gané muchas carreras, gané la montaña, ganaba regularidad, pero esa Vuelta a Toledo, el que la ganara, inmediatamente subía al ciclismo profesional. Tuve la oportunidad de ganar la Vuelta a Toledo, que está a unos 30 kilómetros de la ciudad de Madrid. Yo vivía en Madrid, en un pueblito que se llama Fuenlabrada. Esa era la sede donde estábamos ubicados, que era donde vivían los directores José María y Massimino. Y entonces... Los del Seur. Los del Seur, exacto. Y Seur es una empresa como Aerocap, digámoslo así, de una empresa de encomiendas. De envíos de paquetes. De envío de paquetes a nivel internacional y nacional y esa cuestión. Y entonces ahí fue donde yo gané esa Vuelta a Toledo y me contraté de una vez. Me dijeron que firmara un contrato para profesional por 3 años. Pero yo lo firmé solamente por 2 temporadas. ¿Por 2 temporadas? ¿Por qué le dio miedo? Pues tal vez no estaba bien asesorado o pensé que el profesional era más, porque como venía de amateur y ganaba prácticamente sobrado en las carreras y en la montaña y toda esa cuestión, pensé que el profesional... Dije, no, yo solamente por 2. Y perdí el contrato de 3 temporadas, cuando eso para ganar era pesetas. Claro, por peseta, no habíamos llegado a la época del euro. Exactamente, no había llegado. Y yo firmé por 2 temporadas, que por cierto, hubiera sido el primer ciclista en ir al Tour de Francia. No me llevaron porque yo tenía... eso fue en el 90. Tenía 21 años. No me llevaron y era uno de los mejores que andaba en el equipo, porque la primera carrera que yo hice, que creo que fue la Vuelta a Asturias, yo quedé 8º en la general. Imagínate, o sea, como cuando eso había neoprofesional, decir como novato, ¿no? Y quedé 8º, y entonces en varias carreras que corrí como profesional quedé entre los 15 primeros. Y me iban allá al del Tour de Francia. Pero Massimino Pérez dijo que no, porque la edad no. Y hoy en día, mire, por lo menos Seisas,
¿no? El francés, con 19 años y ya va para el Tour de Francia. Claro. Ya es otra época. Otra época. Pero Entonces, perdí la oportunidad de también haber sido el primer ciclista en correr el Tour de Francia. Así como lo voy a decir, me siento orgulloso de ser el primer ciclista, junto con Leonardo Sierra, de haber corrido como profesionales, de abrir las puertas al ciclismo venezolano para que muchos ciclistas se hayan ido. ¿Cuándo se fueron ustedes al CELA Italia? Cuando yo me fui en el 89, yo fui el primero que me fui para Europa y firmé un contrato profesional, fui el primero yo, pero el primero en correr profesional fue Leonardo Sierra, pero él firmó, fue con el equipo de Gianni Savio, con el CL... El CELA Italia. Sí, en ese tiempo era el ZG Mobili. No. El ZG Mobili CELA de Italia. Sí, se llamaba así. Entonces él firmó con el CERI y yo firmé con el Segur. Pero fuimos los dos ciclistas profesionales que firmamos, que corrimos como profesional, porque ya como aficionado, pues creo que los primeros que habían ido era Nicolás Reitler, que habían corrido el Piccolo Giro y cuestión así. Después se fue Alexis Méndez, Pumar, Manuel Guevara, Batato Ruiz. Y eso, y entonces pero nosotros fuimos los dos primeros que abrimos los que abrieron camino. Que abrimos el camino hacia el ciclismo profesional. Luis Barroso y Leonardo Sierra. El currículum, la hoja de vida de Luis Barroso dice: campeón de la Vuelta a Toledo 1989, campeón de la Vuelta al Táchira 1992 y campeón de la Vuelta a Trujillo 1993. ¿Sí? Sí. Ahí corriendo con el equipo de Gianni Savio. No, ya yo corrí solamente hasta el 92 con el equipo de Gianni Savio. Ya en el año 93 volví otra vez con el equipo de Segur a España, pero como amateur. Pero tuve un accidente, da la casualidad que siendo la Vuelta a Toledo, yo estaba de segundo en la general. Y entonces cuando fui en un pueblito que tenía un repecho, fui a atacarse, me ha partido el manubrio y me he fracturado la clavícula. Y me mandaron otra vez para acá, para Venezuela, entonces no me renovaron más. Es decir, que usted con el equipo de Gianni Savio solamente corrió una temporada. Una temporada. Y con el equipo español, con el Segur, corrí uno de aficionado y dos de profesional. ¿Entiendes? Y en el 92 fue cuando vine con Carlos Maya, que fue compañero junto con Cacaito Rodríguez, que fue cuando yo gané la Vuelta al Táchira en septiembre, que fue la primera vuelta que se hizo aquí, que cambiaron de fecha. Claro, la del 92 se corre a septiembre y se corre por 3 años consecutivos. La primera fue solo en septiembre, ya la del 93 y del 94 arrancó en septiembre y terminó en octubre, ¿no? La primera la ganó Barroso en el 92, la segunda la ganó Leonardo Sierra en el 93 y la tercera la ganó Alexis El Miura Méndez en el año 94. Pero tenemos que ir a la Vuelta al Táchira del 92. ¿Sí? La que usted ganó con el equipo de Gianni Savio. Esa tuvo 10 etapas, partió en Valencia, cerró en San Cristóbal y usted toma el liderato en la 8ª etapa, una etapa que llegó a Capacho. Usted ahí ganó la etapa, desbancó al colombiano Josué López y terminó siendo el campeón de la Vuelta. Sí, exactamente. Esa vuelta salió de Valencia, que por cierto el primer día que llegaba a Barquisimeto se vio una escapada donde iban pues ciclistas que subían. Nos tocó perseguir mucho, que bueno, gracias al equipo que teníamos a Cacaito Rodríguez, a un suizo y a 2 italianos teníamos en ese entonces, y ya en la 8ª etapa fue cuando yo me coloqué de líder. En ese entonces no se llegaba todavía al Cerro del Cristo. Al Cerro del Cristo comienza a llegar la vuelta en el 93. En el 93, en la siguiente. Cuando la gana Leonardo Sierra. Porque en el año 92 se llegaba ahí donde está el liceo. Pero se subía al contrario, por la vía donde se baja, la llegada era en vía al contrario, pero se llegaba frente al liceo. Usted ahí gana, se monta en el liderato y ya pues que faltaban 2 etapas, dos etapas, y es cuando yo te digo que hay una que mucha afición no sabe. Cuando estaba en el Hotel del Tama hospedado, me llega Leandro Coco con Gianni Savio a la habitación y faltaba una etapa. Esto en el año 92. Esto en el año 92, que mucho, a veces no lo he comentado y bueno, ya ahora lo comento. Son cosas que la afición no sabe, ¿no? Atención, primicia, sí. Se viene una primicia de Luis Barroso. Año 92, habitación de Luis Barroso. Llega Gianni Savio con Leandro Coco. Exactamente, estábamos hospedados en el Hotel Tamada. Carlos Maya y yo siempre éramos compañeros de habitación. Entonces, cuando me dice, Gianni, Leandro necesita hablar con usted. Entonces yo me quedé. Entonces dice Leandro, mire, Barroso, la vuelta nunca se termina hasta que no se cruza el último metro de la llegada. Ajá, me dice, porque los muchachos
están pidiendo 100,000 bolívares y no lo atacamos. Los muchachos de la lotería del Según, Táchira. sí, exactamente. Me dicen, lo que pasa es que hasta que no se cruza y todavía falta una etapa, y los muchachos, pues bueno, pues están pidiendo 100,000 bolívares. Me dice él así. Eso se lo dice Leandro Coco. Que yo imagínate, tenía que pagarlos yo. Ni siquiera Gianni Sabio, porque si hubiera sido otro, dice Gianni Sabio, no, Barroso, yo los pago. Me pareció raro, después del tiempo es que uno analiza las cosas, ¿no? Y entonces él me dice 100,000 bolívares, entonces le dije, no, Leandro, si pierdo la vuelta, la pierdo, pero yo no le voy a dar nada. Así le dije yo en la habitación, estando con... Y usted entonces, dijo, yo como si la pierdo, la pierdo. Si me quiere atacar la lotería del Táchira, mire, que me ataque. Parece mentira, pero es que yo, cuando íbamos arrancó la etapa, y los lotería y los colombianos se juntaron los dos para destronarme a mí del liderato de la vuelta para que la ganara, porque el segundo y tercero en ese momento era Josué López y Santiago Amador, el pingüino que le decían. Santiago Amador, colombiano, tercero. Pero nosotros, creo que Gianni Sabio habló con un equipo de Trujillo y ellos me echaron la mano, pues, porque sabían que me iban a atacar. Eso fue palo y palo de aquí hasta el Piñal y de regreso igualmente para que yo no ganara la vuelta al Táchira. En lo que se llama las alianzas circunstanciales en el mundo del ciclismo. Que eso muchos no lo saben. Y está contando Luis Barroso que Leandro Coco junto a Gianni Sabio, ambos están en otro plano en este momento, ya no están con nosotros, llegaron a exigir 100,000 bolívares para que en la última etapa de la vuelta la lotería no atacara a Luis Barroso. ¿Y sabe cuánto era el premio? 100,000 bolívares. 100,000, o sea que usted tenía que dar todo el premio. O sea, tenía que dar, o sea, creo, lo más lógico era que el director en ese momento, Gianni Sabio, pues hubiera dicho, sí, Leandro, te voy a dar los 100,000, pero tampoco dijo, no, si pierde, como diría él, si se pierde la vuelta, se pierde, pero no le vamos a dar el gusto a él de pagarle para que la lotería no me atacara y ganaran los colombianos. Luis, estamos hablando del año 92, ¿no? Y resulta que todavía estaba esa espinita de que usted no había firmado por la lotería para correr en la categoría élite. Por eso vuelvo ellos, mientras Leandro siempre me lo decía, es más, yo estuve a punto de correr con lotería. Estuve a punto, pero él no quiso que yo corriera con lotería, porque como no había corrido cuando pasé de juvenil a mayor, él no me aceptó en la lotería. Es decir, que Leandro Coco nunca lo perdonó a usted. Nunca. Hasta el día que él falleció, bueno, pero él dijo que mientras que, lo digo porque mi amigo Fran de Pablos siempre lo decía en la columna, de que por la lotería, yo había perdido la vuelta al Táchira, que prefirió que la ganara el ruso Equimó y no que la ganara yo como novato. Bueno, historia sagrada del mundo del ciclismo. Mire, como estamos hablando de ciclismo, mi buen amigo Larry Liscano me ha ido echando cuentos, ¿no? Y por ejemplo, me cuenta Larry Liscano que el rubio de Rubio, Fernando Fontes, en su época de ciclista, esperaba que se ocultara el sol para salir a entrenar. Es decir, que no le gustaba al rubio de Rubio trabajar bajo los rayos del sol. ¿Cómo era el entrenamiento de Luis Barroso? ¿Cómo era la dinámica del día a día, la cotidianidad para prepararse para una carrera? Bueno, ahora que dice de Fernando Fontes, ¿sí? Bueno, el rubio de Rubio. En el año 88, voy a retroceder porque en el año 88, cuando yo quedé segundo en la contrarreloj, que le gané por un segundo al Batato, Fernando Fontes dijo que a mí me habían remolcado en la contrarreloj. Y da la casualidad que como yo estaba ahí, el que me estaba dirigiendo era el finado santo Rafael Bermúdez, porque Arnoldo le dijo a Rafael, y por él fue que yo quedé segundo. Y ahí iba el profesor William Marcano. Entonces me molestó eso, que él haya dicho que porque a mí me habían remolcado. ¿Cómo me van a remolcar donde iba el presidente de la Asociación Tachirense de Ciclismo en ese momento? Y ¿sí me entiende? Pero bueno, los entrenamientos en ese entonces pues ha cambiado en el día de hoy, pues es diferente. Nosotros entrenamos, dependiendo la etapa, pues nosotros hacíamos un entrenamiento que le llaman la Vuelta al Infierno. Esa Vuelta al Infierno. ¿Cómo es eso? Esa Cuéntenos. Vuelta al Infierno es una vuelta bastante dura, porque se sale aquí de San Cristóbal, Palo Grande, llega a La Fría, dobla hacia la mesa de Ceboruco, llega a La Quinta, dobla hacia mano derecha para subir por el Cobre, el Zumbador, y baja otra vez a llegar aquí a San Cristóbal. No llegan a La Grita, llegan a La Quinta. No, exactamente, porque doblamos ahí. En vez de ir hacia La Grita, se dobla en La Quinta para subir
el cobre. Imagínate, todo ese, eran como 180, ¿no? O sea, el recorrido es bastante, se dan 5 o 6 horas. Y a veces nos íbamos de aquí entrenando, cuando estábamos de San Cristóbal, subíamos por el Chururú, Fundación, a llegar a Siberia. Otra vez nos íbamos por Fundación. Hacíamos eso recorrido. O sea, dependiendo las etapas y la vuelta, pues ahí se preparaba uno. ¿La vuelta al infierno es? La vuelta al infierno. Bueno. Y la alimentación ni se diga, mira, es increíble cómo hoy en día ha evolucionado el ciclismo, porque en el año 88 nosotros, para uno mantenerse, hoy en día se come pasta y arroz, en la mañana el desayuno, imagínate a las 5, 6 de la mañana meterse un desayuno. Nosotros comíamos, era carne, un bistec, para uno más o menos mantenerse. Le dan bocadillos, cambures, unos sanguchitos. Hoy en día ya creo que todo eso ¿El menú cambió? Exactamente, totalmente ha cambiado muchísimo en la bicicleta, en la indumentaria, en los entrenamientos, que si los vatios, que si la cadencia, o sea, es increíble cómo ha evolucionado. Ojalá yo hubiera estado yo en esa época, porque con esas bicicletas que son tan livianitas hoy en día, de carbono y todo, y los cascos, hoy en día, me acuerdo que uno usaba las medias corticas, hoy se usan más largas. Yo decía, ¿por qué? Que es para la cuestión de la circulación entonces usa, ¿sí ve cómo ha evolucionado? Ha cambiado. Demasiado, ha cambiado el ciclismo hoy, demasiado ha cambiado. Vea hoy el ciclismo europeo, cómo está ese Pogačar, la velocidad, los altos, más de 55 kilómetros por hora, 50, 45, o sea, es demasiado cómo se corre hoy en día. El pedalista que más ganó en la Vuelta al Táchira, en la historia de la Vuelta en la Grita, fue su compadre Leonardo Sierra. ¿Usted nunca ganó en la Grita? No. Una vez, ese fue en el 92, que fue cuando ganó el colombiano. Yo hice segundo, pero nunca gané en la Grita. ¿Nunca llegó a ganar? Nunca llegué a ganar Esa es la etapa reina de la Vuelta. Pues mire, yo pienso que la etapa más dura para mí es la Casa del Padre. La Casa del Padre. La Casa del Padre. Claro, pero no ha sido constante, ¿no? Sí, es que pienso yo que la eliminaron porque la gente empuja mucho a los corredores. Pero una etapa, yo hace poco que fui para allá, para la Casa del Padre, que trae turismo allá, yo me di cuenta que eso es, o sea, es fuerte, una pared. O sea, no es, para la Grita lo más duro es casi llegando. De la quinta hacia arriba. Exacto, más o menos por ahí, pero no es que sea tan, porque subes por la mesa de Seboruco hasta llegar a Seboruco, no es una subida así que diga uno, ¿sí me entiendes? O sea, ya llegando al pueblito, Seboruco sí es fuerte, pero como la subida de la Grita o la misma del Cerro Cristo. El Cerro Cristo son que, ya de Capacho son 3 kilómetros de lo que tiene, no sé 4 kilómetros. Que son lo más duro, pero en cambio para la Casa del Padre sí la subida es bastante fuerte. ¿Usted cómo descendía? Mire, yo descendía durísimo. ¿A tumba abierta? A tumba abierta. Me acuerdo que Yusein Monsalve, que era otro, junto con Alde Salamanca, en ese entonces nos poníamos de acuerdo para bajar. Yusein siempre decía, listo, Barroso, vamos a... Entonces, me acuerdo en una etapa subiendo por los Cacaos, que bajabas a San Antonio, nos bajábamos nosotros y Alde Salamanca también bajaba. Cuando yo veo que a Alde se le explota el cauchín y se estrella contra el cerro, pero gracias a Dios no le sucedió nada. Pero yo siempre bajaba, tenía o sea, era buen bajador. Bueno, yo gané una etapa de la Vuelta al Táchira, se la gané a los colombianos. Y me bajé yo, bajaba, llegaba directamente a San Antonio y gané la etapa. Estaban los rusos, creo que en el descenso la ganó. En el descenso, sí, prácticamente y estaban los rusos. Por poquito me llegó Robinson Machá con los rusos en la Plaza Bolívar y gané esa etapa de San Antonio. Quienes conocemos el mundo del ciclismo, hay un momento de sufrimiento del atleta, del corredor, del pedalista, en que ya no puede más. Es lo que conocemos como la pájara, ¿sí? ¿Vivió alguna pájara usted en una carrera que recuerde, Luis? Pues mire, por cierto, hace día hablaba con un amigo y le estaba comentando que creo que fue en el clásico RCN o la Vuelta a Colombia. Iba ahí entre los primeros, pero muchas veces a uno como ciclista, las etapas cuando son planas y hace mucho calor, lo que te da es puro líquido, tomar líquido y no come. ¿Qué me pasó a mí? Que yo no comí. Cuando empezamos a subir, faltando como 3 kilómetros para el premio de montaña, creo que esa etapa era la línea o letras, no recuerdo, se llegaba a Manizales bajando.
Si es el Alto de la Línea, es uno de los más emblemáticos del ciclismo Creo colombiano. que era el Alto de decía, creo que era la línea. Y yo iba casi entre los primeros. Cuando empecé a sentirme mal, con una gana, un decaimiento físico y esa cuestión, mire, un hambre que me tocó abandonar. Me bajé, me metí a la camioneta y eso era desesperado, o sea, me dio la pájara. Le dio la pájara. Pero entonces ya aprendí de que, dije yo, no, pues así no tenga hambre, yo me metía los sándwiches del cambur y con agua para pasarlo, así no quisiera. ¿Por qué? Porque sabe que uno quema muchísimas calorías y entonces a mucha gente, pues eso es lo que le da lo que llamamos la pájara, la crisis, y ya cuando te da la crisis, perdió, como se dice, la crisis, el drama encima de la bicicleta, en un deporte con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Estamos conversando con Luis Barroso, campeón de la Vuelta al Táchira de 1992, campeón de la Vuelta a Trujillo de 1993, tricampeón de la Vuelta de la Juventud en San Juan de Colón, 84, 85 y 86. Es Luis Barroso, oriundo del barrio Libertador, que está aquí con nosotros en el podcast Láser Deportivo. Si usted quiere contribuir con este proyecto de periodismo independiente, lo puede hacer a través de la cuenta Cel fotosramirezsarmiento@gmail.com. Repito, fotosramirezsarmiento@gmail.com. Comparte el enlace de este episodio, dígale al amigo, dígale al vecino, comparta con el grupo de amigos, con el grupo de la familia en el WhatsApp, el enlace, siga nuestro canal, escriba en la caja de comentarios, todo esto con los deportistas que han marcado historia en el Táchira y en Venezuela. Ya venimos. Cuando se combinan elegancia, calidad y protección, Tactical Galarraga, el calzado que te pone en acción. Tactical Galarraga, un escudo para tus pies. Ya en toda Venezuela, el calzado que marca la diferencia, porque lo seguro nos quita lo elegante. Pedidos 0412-420-2132. Tactical Galarraga, un escudo para tus pies. Síguenos. @Galarraga Calzados. Somos Tienda Naturista Vida y Salud y tu bienestar es nuestra prioridad. En Tienda Naturista Vida y Salud te ofrecemos la mejor asesoría, productos de calidad a los mejores precios. En Tienda Vida y Salud encuentro todo lo que necesito. Y lo mejor, en Tienda Naturista Vida y Salud contamos con deliveries, envíos nacionales e internacionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito. Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería fabricamos e instalamos cocinas, closet, puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocinetas, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda.
Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro. Continuamos con este episodio del podcast Láser Deportivo con Luis Edgar Barroso Gómez. Luis Barroso, el campeón de la Vuelta al Táchira del año 92. Cuando usted es de aquí, de este pueblo, y gana la Vuelta al Táchira, ¿es lo máximo? Sí, claro, por supuesto, ganar la Vuelta al Táchira, como todo ciclista aquí nacido de esta región del estado Táchira, pues ganar la Vuelta al Táchira es lo máximo, ¿no? Y es el trampolín para uno saltar al ciclismo europeo, ¿no? Es la vitrina. Es la vitrina, exactamente, porque igualmente que la Vuelta a la Juventud, porque vean a Nairo Quintana, Rigoberto Urán, que estuvieron aquí en la Vuelta a la Juventud, y ahí pues ya se dan de cuenta las condiciones que tiene un ciclista, desde juvenil. Ya pinta. Ya, exactamente. Ya se proyecta. Ya pinta como lo que me pasó a mí, que gané 3 vueltas con el equipo, con la lotería, y por 200 bolívares no quisieron que... O sea, no corrí por la lotería, fue al equipo de Cadafe. Luis, usted nació en el 29 de febrero del 68. Es decir, nació en un año bisiesto. ¿Celebra el cumpleaños cuando no es año bisiesto? ¿Lo celebra el 28? ¿Lo celebra el 1 de marzo? ¿Cómo es la cosa ahí? Cuéntenos. Pues sí, nací un 29 de febrero y es año bisiesto. Muchos me llaman el 28 y otros me felicitan el 1. Pero generalmente pues lo celebro el día que caiga 29, ¿no? Porque cayó 29, que sería para el 2028. Es decir, que usted celebra cada 4 años. Cada 4 años, exactamente. Cada 4 años arma la rumba. Exacto, o sea que sería que para Dios mediante en el 28 cae 29 de febrero otra vez. Luis, cuando usted fue a Europa, se encontró con el primer mundo. ¿Cuál era la diferencia más marcada entre el ciclismo de Europa y el ciclismo de América? No, es totalmente diferente porque... Allá por lo menos cuando yo llegué, lo primero que me dieron fue una bicicleta, con sus zapatillas, con su ropa, una maleta llena de uniformes, como no tiene idea. ¿Sí me entiendes? Lo que aquí pues 2 uniformitos lo que le daban a uno. Zapatillas nunca te la, porque eso sí lo compraba uno. Y después de una caída ya se perdía un uniforme, ¿no? No, allá es que yo recuerdo, todavía recuerdo el momento donde fue que llegué, me montaron en la bicicleta y me dieron unas zapatillas, que por cierto esas zapatillas eran marca Carná, creo que era, que después luego se la vendía a Carlos Alba. Y no, pues totalmente, y en el profesional ni se diga, el profesional totalmente hasta te lavan la ropa, te llevan, o sea, es una cosa increíble cómo te tratan a uno en el ciclismo profesional, entre la alimentación, el hospedaje, que si uno no tiene que hacer absolutamente nada. Tú llegas ahí, terminó la carrera, te vas, te bañas, te masajean, o sea, es increíble, igual que claro, en el amateur esto es un poquito menos que el profesional. Pero se marca la diferencia. Pero se marca, sí, lógico. Es que mientras que aquí por lo menos en Venezuela el ciclismo hoy en día ha decaído muchísimo. Yo pienso que el ciclismo... Falta de inversión, ¿no? Sí, falta de inversión y claro, es que el ciclismo es demasiado costoso. Ese es el problema. Entonces, para tener un El ciclismo tiene una ambivalencia, una incongruencia. Es un deporte gratuito, el ciclismo de ruta, pero hay que meterle mucha plata, ¿no? Es que ese es el problema, exactamente. Tiene toda la razón. Porque es totalmente diferente, por lo menos el fútbol, el béisbol o el tenis, que tienen taquilla. Hay que pagar una entrada. Hay que pagar para entrar a ver ese deporte, mientras que el ciclismo cualquiera lo puede ver. Entonces, esa es la diferencia que hay con el ciclismo. Y a pesar de eso, es el deporte para mí es el deporte más difícil que hay. Porque tiene que tener mucha disciplina, entrenamiento, que si la alimentación, o sea, es demasiado exigente el ciclismo. Usted, después de ser ciclista, el mundo profesional, el mundo del ciclismo, ¿le dejó el mejor amigo de su vida? ¿Sí? ¿Dejó un pana del mundo del ciclismo? Pues así, bueno, por lo menos Leonardo Sierra. Cuando yo me retiré en el año 98 y yo me fui para Estados Unidos. Estuve por allá casi 13 años, que por cierto empecé a hablar con mi compadre Leonardo y me decía, véngase, ¿qué hace usted por allá? Que no sé qué, y tengo mucha amistad con Leonardo. ¿Usted está en qué ciudad? En Carolina del Sur, vivía en Carolina del Sur, en la costa este de los Estados Unidos. Y entonces yo con Leonardo, pues desde que llegué tuvimos mucha amistad, es mi compadre de la niña que yo tengo ahora que tiene 10 años.
Y siempre yo voy para Mérida, cuando él viene para acá se queda en mi casa, o cuando yo voy para allá. Y por cierto, antes de comenzar aquí el programa estaba hablando con él. Con el compadre. ¿Cuál fue el ciclista que lo inspiró? ¿Cuál era su ídolo en el ciclismo nacional, en el plano nacional? Que usted, siendo un chamo, un jovencito, decía, quiero ser como él. Bueno, yo antes de comenzar el ciclismo escuchaba mucho, era Nicolás Reichler en las vueltas, ¿no? Decía, mira, Nicolás Reichler, porque quedó 5 veces subcampeón de la Vuelta. El eterno subcampeón de la Vuelta al Táchira. Y tengo mucha amistad con Nicolásito, siempre que nos vemos nos saludamos y todo, y me gustaba mucho cuando él corría, y entonces quería ser como Nicolás Reichler. Claro, y Mario Medina también lo escuchaba por la radio, y también era muy era su ejemplo a seguir. Mario Medina, sí. Su ejemplo a seguir. Además que Mario ganó la Vuelta al Táchira del 83, ¿no? Y marcó una etapa. Y en el plano internacional, ya metido en el ciclismo, ¿a quién admiró? ¿A quién idolatró? Cuando yo estaba, que corría esos 3 años de profesional, era Miguel Indurain. Miguel. Tuve una anécdota ¿sabe que allá en Europa, cuando uno se para a hacer la necesidad, pues se para es cuando el grupo va despacio. Entonces, pues yo tenía ganas de hacer mi necesidad de orinar, y entonces veo que se para Miguel Indurain. Y yo pues me paro y se paran otros ciclistas. En ese momento se prendió la mecha adelante. La fuga. Y recuerdo que eso íbamos Miguel Indurain todos atrás, pero íbamos detrás de los carros persiguiendo para poder llegar al grupo, porque, claro, vuelvo y le repito, uno se para porque el grupo va despacio, no se va a parar cuando el grupo va a 50, 60 por hora, ¿no? Entonces, en ese momento cuando se para, pues es que todos los ciclistas nos paramos, pero entonces como él se paró, yo le dije, mira, se paró Indurain. Me acuerdo muchísimo que eso nos tocó perseguir para poder llegar al grupo. En los años 70, el ciclismo venezolano tenía 3 monstruos de corredores. Uno, Fernando Fonte, que no nació en Venezuela, pero que representó el ciclismo de Venezuela. Santos Rafael Bermúdez y Nicolás Reichler. 3 monstruos del mundo del ciclismo. Diferentes, con diferente carácter, con diferente forma de actuar. Y siempre se dijo, escuche todo lo que le estoy diciendo para su respuesta. Siempre se dijo que Nicolás fue rebelde. Que Nicolás no llegó a conquistar una Vuelta al Táchira porque hacía caso omiso a lo que dijeran los directores deportivos. Es decir, que no le prestaba atención a la estrategia de la carrera. Fue rebelde. ¿Por qué? Porque confiaba en sus condiciones. Confiaba en su poderío encima de la bicicleta. ¿Sí? ¿Fue rebelde Luis Barroso? Porque usted me está diciendo, admiré a Nicolás Reichler, y también nos contó en el primer segmento que no le hizo caso al Papucho Pulgar en la Vuelta de la Juventud. Fue rebelde, sí. Confiaba mucho en su potencialidad como corredor, como ciclista, en su fuerza, en su poderío. No. O sea, rebelde tal vez pudo ser por la cuestión de la, digamos, un poco de inmadurez, ¿no? Como era juvenil y ya había ganado mi primera vuelta, pues pasó lo que pasó en el año 85 con Leonardo Sierra y con Alexis Méndez. Eso fue lo que sucedió, pero por lo demás, pues, yo era un corredor. Que también, yo creo que lo de Nicolás Reichler, de que siempre quedaba subcampeón, es porque muchas veces en el ciclismo no se corre con las piernas. Hay que correr inteligentemente. Sí. Y yo a veces hacía eso. A veces uno iba y tú no pasabas a un relevo haciéndose que iba, por decir que iba mal, o esa cuestión, que lo he visto hasta en el ciclismo europeo. Es lo que yo le digo, hay que ser inteligente, claro, también, pero rebelde no me consideraba yo, si no fue en esos años porque era juvenil, estaba comenzando y tal vez la adrenalina de ganar mi segunda vuelta y después la tercera y ser el único tricampeón, pues sucedió eso y lo reconozco, ¿verdad? Lo reconozco que me mandaron a parar y entonces, es más, yo me fui a bajar de la bicicleta, ahora que recuerdo. Subiendo Michelena, cuando eso eran pedales de correa. De correa. No como, es más, el primer de traer los pedales Look con las trabas, esa fui yo, la innovación y los cambios aquí arriba. Eso la gente se quedaba admirado porque, imagínate, como fui en el año 89, fue cuando empezó a salir que si la bicicleta con 7, 8 cambios, porque cuando yo comencé en el ciclismo no eran sino 5.
5 piñoncitos nada más. Imagínate que uno corría con plato 42, hoy en día se corre con 36 y 23, 25 en la parte de atrás. Uno no corría, yo nunca, la Vuelta a la Juventud, corrí con 5 piñones y era 42, 53. Imagínense, o sea que uno subía casi a fuerza, subiendo para la grita, subiendo... Aquí la bicicleta no ayudaba mucho. No, y las bicicletas pues eran pesadas. Pesadas. Es más, yo tuve la bicicleta que fue de un Alan, que fue con la que ganó la Vuelta al Táchira, Dwight Hernández. Yo gané la Vuelta al Táchira con ese tipo de... Eso ya era una bicicleta liviana. Después fue que empezaron a salir la bicicleta de carbono y de aluminio. Luis, nunca nos dijo que colgó la bicicleta en el 98. ¿Nunca intentó ser entrenador? ¿Seguir metido en el mundo del ciclismo? No me llamó la atención de ser entrenador. Primero porque el ciclismo aquí no lo veía yo así muy rentable y entonces no me llamó. Fue cuando fui para Estados Unidos, duré 13 años allá, no me fue bien, digamos, económicamente tuve problemas, teníamos una casa, se perdió la casa y un negocio igualmente, o sea, qué triste decirlo, pero fueron 13 años que duré allá y a veces dice que el sueño americano no es para todos. Y entonces me regresé nuevamente para acá, para Venezuela y bueno, tengo una camioneta y hago transporte a una empresa. Transporte ejecutivo, ¿no? Transporte ejecutivo a nivel nacional, estamos a la orden. Y trabajaba también con arroz chino, tenía un restaurancito pequeño. ¿Le gusta la cocina? Sí, me gusta la cocina, sí. Gracias a Dios, pues, sí. No es que sea un chef, pero sí, por lo menos el arroz chino, algún día que lo quiera, se lo recomiendo. No tengo nada envidiable a los chinos que hagan el arroz. Bueno. Lo hago porque lo importante son los ingredientes, ¿sí? Claro. O sea, eso tiene su secreto. Su secreto y cómo hacerlo. Eso no es hacer un arroz y no, eso tiene su secreto. Parece mentira, pero lo perfeccioné y la gente le gustó mucho el arroz. Tuve que cerrar el restaurante, duré un año, porque o era el restaurante o era lo del transporte. Y me va bien, gracias a Dios, pues con el ciclismo, le doy gracias al ciclismo porque con el ciclismo tengo mi casa. Hice mi casa ahí en el barrio Libertador, que por cierto la cancha lleva mi nombre. ¿Quién fue el líder para que la cancha del barrio Libertador se llamara Cancha de Usos Múltiples Luis Barroso en el barrio Libertador? ¿Quién fue el líder? ¿Quién gobernaba en la alcaldía? Bueno, eso fue cuando yo gané la vuelta en el 92 en septiembre a través de la Asociación de Vecinos. Como yo toda la vida viví en ese barrio y me crié y jugaba y andaba bicicleta. ¿Y sigue viviendo ahí? Y sigo viviendo exactamente. Yo hice una casa ahí mismo en el barrio Libertador y fue cuando a través de, creo que en ese entonces el director de deportes era César Samidei y el gobernador era Ron Sandoval. José Francisco Ron Sandoval. Exacto. Y César Armando Semidey. Y entonces junto con Pedro Jaimes, que es el entrenador de básquetbol, Alexis Pérez, que es entrenador de fútbol, creo que él entrena. Tronquito. Ese tal Tronquito, exactamente. Ellos se reunieron y entonces lideraron el movimiento. Lideraron exactamente junto con la asociación de vecinos de que la cancha llevara el nombre mío. La cancha verdad, pues, de usos múltiples Luis Barroso. Exacto, usos múltiples. Ahí pues sí, se hace voleibol, que por cierto mi hija entrena ahí voleibol en la cancha y se entrena también básquet a través de Pedro Jaimes. Bueno, quiero que me vaya definiendo a estos personajes que le voy a ir nombrando. ¿Sí? Me los define de acuerdo a su pensamiento, me los define de acuerdo a su criterio. Osman Papucho Pulgar. Pues Osman era para mí era un buen director, tenía carácter y me gustaba cómo era él con los ciclistas. Solamente tuve 3 años con él. Leandro Coco. Para mí ha sido el mejor director que ha tenido Venezuela a nivel nacional. Yo creo que director como él no ha habido, porque él era un director que si no le llegaba a la hora, los castigaba. O sea, lo que yo he escuchado, ¿no? ¿Era un adelantado, Leandro Coco? Sí, él tenía un carácter muy fuerte. Lo digo porque muchos de los ciclistas decían, y esa cuestión, la concentración tenían que ser como era, los entrenamientos. Él hasta a veces creo que les tiraba el carro. O sea, porque tenía carácter. Yo pienso que para ser uno director tiene que tener carácter, porque si no puede ser un director y ser un... ¿Sí me explico? Claro. Lo digo porque yo lo vi y he visto muchos directores deportivos aquí que no tienen ese, como lo era Leandro Coco. Sigo con los personajes. Defíname a Yanni Sabio. Bueno, Yanni Sabio era un director muy pacífico,
Y hay que darle gracias a Yanis Sabio porque a través de él fue que logró llevarse muchos ciclistas de Venezuela, que entre eso está Leonardo Sierra, Alexis Méndez, que estuvo ahí, Carlos Maya, José Rujano, colombianos que tuvieron también con Yanis Nelson Sabio. Cacaíto Rodríguez. Exactamente, sí, o sea, por nombrar aquí de Venezuela, y claro, él siempre llevaba y siempre que venía a la Vuelta al Táchira, pues ganaba. Porque él tenía también su carácter y eso. O sea, defíname a Leonardo Sierra, su compadre. Bueno, Leonardo, pues, ¿qué le puedo decir? Es amigo mío, o sea, como le digo yo, ¿Era un fuera de serie? En el ciclismo sí. Sí, Leonardo, compadre, yo creo que el mejor que ha sido, me parece que es Rujano. Pero Leonardo, cuando yo estuve en el 92 que corríamos, yo lo miraba y tenía una contextura, un físico que era agresivo. En el ciclismo era muy agresivo y es muy buena persona. Para mí es muy, muy, muy buena persona mi compadre Leonardo. Luis, ¿cuál es su hobby? ¿Qué es lo que más le gusta hoy día ya retirado del ciclismo? Hobby, pues bueno, me gusta mucho ¿qué le puedo salir de vacaciones? Me gusta, por lo menos ahorita estoy en el gimnasio, salgo a caminar y me gusta mucho la música. ¿Qué música le gusta? Me gusta mucho el vallenato y la música romántica. Me gusta mucho. ¿Sabe bailar? Sí, bailar, sí. Claro, no soy un gran bailarín. Pero no tiene los dos pies zurdos. No, sí, claro, sí. Bailo salsa, merengue, cumbia, vallenato. Bailo. ¿Le gusta la lectura? No, muy poco. Poco. Casi no. ¿Y en televisión qué observa? ¿Le gusta ver Me gusta mucho el deporte. Fútbol, sí? Me gusta ver mucho el fútbol, sobre todo el ciclismo y por ahí de vez en cuando el béisbol. ¿Eddy Merckx, el caníbal, es el mejor ciclista de todos los tiempos? Pues, según lo que yo he visto, me parece que sí, que es Eddy Merckx, pero hay que ver ahorita a Pogačar porque Pogačar todavía le falta. Sí. Apenas Pogačar tiene 27 años, pero Pogačar para mí es el mejor ciclista, o sea, en la actualidad, ¿no? Habría que ver porque eso como hablar de fútbol de Maradona, de Messi, o sea, son temporadas, épocas diferentes y entonces cada quien gana una cosa, el otro, entonces no se puede decir quién es el mejor del mundo. En su casa están guardados algunos uniformes, algunos mailots de carreras importantes que usted ganó. Claro, todas las camisetas que yo tenía de que si meta volante, regularidad, todo eso lo tengo yo guardado. Y en la sala, en la parte de abajo donde vive mi mamá, yo tengo todos los trofeos. Medallas. Una especie de museo personal. Exactamente, yo tengo mis trofeos que muchos amigos periodistas han ido a hacerme entrevistas allá y eso, y yo tengo prácticamente una pared completa de puros trofeos, de placas y de la medalla de todo lo que yo tuve en 17 años que tuve en el ciclismo, desde que comencé. ¿Su memoria graba el momento de entrar al velódromo, de que lo montaran en hombros para celebrar el título de la Vuelta al Táchira del 92? Sí, claro, uno pues en el año 92, un momento muy, muy emocionante, ¿no? Llegar ahí al velódromo con toda la afición, el velódromo lleno y eso, y se acuerda uno cuando uno lo alzaron en hombros. Luis, cuénteme algo. Esa vuelta que usted ganó fue de septiembre. ¿No tiene el mismo sabor que las de enero? Porque dicen, la vuelta es la feria y la feria es la vuelta. ¿No tiene el mismo sabor? No por la cuestión de la afición. Lo digo porque en el año 88, cuando yo perdí la Vuelta al Táchira, lo digo en el obelisco, toda la gente de donde yo vivo, pues eso era increíble pasar uno porque... era la gente del barrio Libertador ahí. No solamente la gente del barrio Libertador, sino subiendo de los arbolitos hacia arriba. Eso era impresionante. La gente, la afición. En septiembre no. Pero ¿qué pasaba entre septiembre y enero? Mucha gente no sabe no conocen el ciclismo. Lo que van es a tomar, le tiran cerveza a uno porque... Cuando yo me acuerdo que eso le tiraban a uno cerveza de los arbolitos hacia arriba, le tiran la cerveza por la cara, que a veces hasta le tumbaban los lentes a uno, casi le tumbaban los lentes a uno. Y en septiembre, pues, lo que había era porque en realidad era fanático del ciclismo, pero no se dio porque habían cambiado de fecha, que la Vuelta al Táchira tenía que ser en enero. Entonces solamente le hicieron 3 años nada más y lo volvieron a hacer en el mes de enero. ¿Usted se volvió a encontrar con Vyacheslav Kimov en alguna otra prueba después? Claro, porque luego terminó siendo campeón olímpico. Claro, cuando yo corrí en el 90, 91 y 92 en Europa, yo
me encontraba con Equimó corría con el PDM y corría con el Panasonic allá en Europa. Hasta una vez creo que tuvimos la oportunidad de escaparnos, pero nos agarraron con Equimó, y Equimó sabía que yo era el que habíamos corrido aquí en Venezuela, que él era el que había ganado la Vuelta al Táchira. Claro, sí, claro. Me lo encontré allá al final de cuentas, usted dice no gané la del 88, gané la del 92, pero la del 88 la perdí con un campeón olímpico. Ah, claro, no, la perdí bien perdida, como se dice, o sea, la perdí siendo novato, ¿no? Y en una época que la lotería marcaba pauta, ¿no? Porque recuerde que ganaron 83 con Medina, 84 con Alba, 85 con Lindarte y 87 con Helio Villamizar. Exactamente. Y después ya vino 88 que la ganó el ruso. La ganó el ruso y luego vino 3 años de los colombianos, Luis Felipe Moreno, el Chente Díaz y Ángel Jessica Camargo. Bueno, historia sagrada de la Vuelta al Táchira en bicicleta. Señor Luis Barroso, nos toca cerrar aquí el espacio. Este episodio ha sido interesante con los cuentos de Luis Barroso. Desearle éxito y bueno, miles y miles de bendiciones en todo lo que haga en el día a día, Luis. Bueno, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí en el programa El Láser Deportivo y bueno, espero que esta no sea la primera ni la última vez de estar en un programa así. Es la primera vez que me hacen una entrevista así global en, digámoslo así, como televisión. Hablando de todo. Hablando de, sí, porque ya me lo han hecho, pero en la radio. Claro. En la radio, que no es igual a estar uno así. De verdad, pues muchísimas gracias, complacido y que me haya tomado en cuenta. Bueno, Luis Barroso, Luis Edgar Barroso Gómez, campeón de la Vuelta al Táchira del año 92. Lo hemos tenido aquí en este episodio número 8 del podcast Láser Deportivo. Les recordamos que si usted no está siguiendo el canal, hágalo, suscríbase. Les recordamos que puede comenzar a escribir en la bandeja de los comentarios, en la caja de comentarios, y a recomendar a través de los enlaces y todos los episodios del podcast Láser Deportivo, con la preproducción, la producción y la postproducción de Iker Boniek Ramírez Sarmiento y del periodista José Daniel Vera. Les decimos mil gracias por estar allí, siempre atentos y siempre pendientes. Y les recordamos que si usted quiere contribuir para que este proyecto de periodismo independiente se mantenga en el tiempo, pues lo puede hacer a través de su donación, de su contribución por la plataforma Zelle, por el correo electrónico de fotosramirezsarmiento@gmail.com. Con nuestros patrocinantes hemos presentado a Luis Barroso aquí en el podcast Láser Deportivo. Mil gracias, será hasta una nueva oportunidad y recuerden algo, el pensamiento de Bolívar con aquello de que Dios concede el triunfo a la constancia. Hasta la próxima. Cuando se combinan elegancia, calidad y protección, Tactical Galarraga, el calzado que te pone en acción. Tactical Galarraga, un escudo para tus pies. Ya en toda Venezuela, el calzado que marca la diferencia, porque lo seguro no quita lo elegante. Pedidos 0412-420-2132. Tactical Galarraga, un escudo para tus pies. Síguenos. @Galarraga Calzados. Somos Tienda Naturista Vida y Salud y tu bienestar es nuestra prioridad. En Tienda Naturista Vida y Salud te ofrecemos la mejor asesoría, productos de calidad a los mejores precios. En Tienda Vida y Salud encuentro todo lo que necesito. Y lo mejor, en Tienda Naturista Vida y Salud contamos con deliveries, envíos nacionales e internacionales. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. Rapid Uber SC le traslada en una flota de vehículos aptos para brindar el mejor servicio. Cubrimos todos los aeropuertos del Táchira y también el Camilo Daza de Cúcuta. En Instagram nos consigues como @rapid.vr.sancristóbal. Llama al 0412-592-0026 y el 0424-732-4270. Rapid Uber SC, somos tu ruta al éxito. Office Center Móvil crea, diseña y ejecuta el mobiliario ideal para los espacios de su hogar y de su oficina. En carpintería fabricamos e instalamos cocinas, closet,
puertas y pisos en madera. Office Center Móvil maneja conceptos de vanguardia en decoración comercial y empresarial. Ubíquenos en la calle 16 con carrera 16, sector La Romera, San Cristóbal. Office Center Móvil. Bodegón y Charcutería Laurinegro es sinónimo de variedad y calidad de los productos requeridos para servir una buena mesa. Jamón, salchichas, mortadelas, tocinetas, salsas y en quesos tenemos de todo. Merideño, prensado, mozzarella, paisa, semiduro y amarillo tipo Gouda. Bodegón y Charcutería Laurinegro les atiende con la pasión de un hincha y con la cordialidad que distingue al tachirense. Los esperamos en Barrancas Parte Alta, al pasar la iglesia y al lado de Servitaxis Barrancas. Bodegón y Charcutería Laurinegro.